Muchísimas gracias, Antonio. Francamente, nos ha encantado, yo creo, a todos. Vamos a pasar a la siguiente parte que queríamos, en la que voy a abrir sobre todo, y os voy a pedir a aquellos que habéis participado en las comunicaciones, os voy a abrir los micrófonos. Y bueno, pues vamos a permitir que todos aquellos que queráis hacer preguntas, pues podáis participar, para lo cual, pues bueno, simplemente tenéis habilitada la opción de reactivar vuestro micrófono y podéis hacer preguntas. A ver. Bien, si alguno no pudiera, tiene una opción aquí abajo, al lado de compartir pantalla, chat, donde puede poner aquella observación o preguntas como tal. Yo voy a arrancar y una pregunta para Antonio, que me ha sorprendido. Creo haber oído que el Datum de Madrid se colocó en el castillo. No, en la cúpula en la cúpula del Observatorio Astronómico. Pues solo por eso ya merecería, vamos. Es que es No, una cosa... pero no en el castillo, no. No en el castillo. No en el Ajá. castillo. El castillo sirvió como punto de apoyo geodésico. Ah, como punto de apoyo. El Datum estaba en el meridiano de Madrid, en la cúpula del Observatorio Astronómico. Vale. Cerca del Cerro de San Blas. Vale. Gracias. Ahí se puede, os aconsejo, si no habéis ido al Observatorio Astronómico, ir allí, porque además, digamos que los primeros datos oficiales meteorológicos de Madrid los tienen ellos. Incluso fue observatorio meteorológico. Después de 1830, creo en 1841 no había presupuestos astronómicos y el observatorio quedó como meteorológico además, durante 10 años. Muy interesante la visita al observatorio astronómico. Gracias. Oye, una pregunta, no sé si es para Gaspar. Me ha intrigado muchísimo lo de que la bola del reloj de la Puerta del Sol, esa que estamos atentos cuando vamos a comer las uvas, que es una cosa para sincronizar la hora que la dan del observatorio astronómico, para que me imagino, para que el reloj de la Puerta del Sol se ponga en hora. Es curiosísimo. Pero no lo entiendo bien, porque esa bola no tendría que estar en el observatorio astronómico. Mira, ¿me oís? Sí. Sí. Vale, mira, esa bola, bueno, ese tipo de bolas, los time ball, empezaron en 1829 en Portsmouth, en Gran Bretaña. Luego, posteriormente, unos años después, se puso otro en Greenwich, y posteriormente pues pasaron a muchas capitales. En Madrid, y eso lo describe muy bien tanto la orden que se da, o más que no es una orden, digamos que es una nota de información para el público en la Gaceta de Madrid, como en la novela de Galdós del doctor Centeno, uno de los personajes, que es un tal Federico Ruiz, es el encargado de hacer ese tejemaneje, y lo que hace es, primero, 5 minutos antes de las 12, más o menos, lo que hace es, a través de del cable telegráfico, da una señal que eleva la bola hasta arriba. O sea, que llega a la Puerta del Sol y eleva la bola del aparato telegráfico hasta arriba del todo. Y luego, cuando él mira en el observatorio, cuando se da esa circunstancia, bueno, más o menos que todos hemos convenido que es la mitad, o que es el mediodía, a las 12 en punto, y pasa el sol justo por donde está mirando él, automáticamente da otro botón y esa bola baja inmediatamente. Entonces, ese es el momento en el que dice la orden y tal, que los madrileños que quieran y tal, los ciudadanos que quieran, podrán poner en hora su reloj durante todo el breve instante en el que baja la bola. Y eso siguió así muchísimo tiempo. Luego lo de la bola, lo de la bola, también, o sea, en el reloj que se puso más tarde, después de ese que ha salido antes en una fotografía,
creo que ha sido Antonio que la ha sacado, Sí. esa bola se pone para eso precisamente, para sustituir a la bola del telégrafo. Y luego en la de Losada, otra vez en el reloj de Losada, que es el que tenemos ahora, tanto en el primer castillete, en la primera torre que se pone, que es más pequeña que la actual, como en la otra, también se pone la bola y es con el mismo fin también. Todo esto de la bola de Navidad creo que es a partir, si no me equivoco, de principios del siglo XX, cuando se empieza a emplear para lo de el final de año, las uvas y todas esas cuestiones. Yo digo que en el observatorio naval de San Fernando, que es precioso, por cierto, es muy bonito, del siglo XVIII, una biblioteca magnífica en la que pude asistir alguna vez, cuando yo era ambulante de correos, iba de Madrid a Cádiz, me dedicaba a estudiar las cosas de Cádiz. Hoy todavía a las 13 horas baja la bola automáticamente. O sea, se hace esa ceremonia, porque hoy día digamos que es una ceremonia que se hace así. No, pero es curiosísimo. O sea, que la subida de la bola, el momento es aproximado y lo da el propio reloj. Se hace 5 minutos antes con una señal eléctrica que mandaba desde el observatorio astronómico, subía esa bola. O sea, daba una señal y tenía un mecanismo que la hacía subir. Y luego a las 12 en punto daba otro toque, como el eléctrico llegaba instantáneamente y bajaba la bola, que era cuando eran las 12 en punto. Comentar si queréis. Curiosos. ¿Puedo comentar? Sí. No, digo que se podía comentar. Sí, sí. Ah, no. Sí, por favor. Es decir, como dice Gaspar, la orden creo que era de Zarco, y comentar que ese señor que subía a bola se llamaba Bolero, le llamaban Bolero. Efectivamente, como dice Gaspar, estaba unido el observatorio con la torre de la Puerta del Sol, como dice él, por un disparador. Un disparador que curiosamente dejó de funcionar creo que en 1900 y algo. Hay un testimonio del director del observatorio astronómico en el que encuentra el disparador tirado en el observatorio. Y claro, y pregunta el director, y bueno, y entonces, ¿cómo baja la bola? ¿Cuándo baja la bola? Y le comenta el astrónomo cuando el bolero cree que es el momento. Así funcionábamos los españoles. Mirar, si me permitís más que una pregunta, quería añadir algo, creo que ha sido bastante rápido, bastante telegrafista en ese sentido. Bueno, yo soy del cuerpo postal y de telecomunicación, por algo se tiene que notar, digo yo. Y se me ha olvidado, pues yo quería hacer un pequeño homenaje a Sebastián Olivé, que fue ingeniero, antes has hablado tú de él, en la foto que has sacado antes de él, Gil, y quería hacer un pequeño homenaje a él, simplemente hablando de Maté, ¿no? Porque Maté era un hombre que es verdad que tuvo, bueno, gracias a él yo creo que se desarrolló en España la telegrafía óptica y la eléctrica. Y tenía muchas cosas a favor, tenía muchas virtudes, pero tenía una cosa, digamos, desde mi punto de vista negativa, quizá en aquella época no se considerara así, que era un hombre tan estricto, que era a veces, digamos, rayando, o sea, a veces rayaba en la crueldad. Por ejemplo, exponía multas por equivocarse por equivocarse en las anotaciones a los torreros, les ponían multas económicas, que bastante poco cobraban ya. Y llegó, recuerdo ya, cuando estaba la telegrafía eléctrica, meter un castigo increíble a su yerno, que no recuerdo cómo se llamaba, era uno de los telegrafistas más conocidos de aquella época, también por un pequeño problema, pero decía que como era su yerno tenía que dar ejemplo. Bueno, este hombre puso tal grado de disciplina a los telegrafistas ópticos y luego a los eléctricos, pero en este caso me estoy refiriendo a los ópticos, que había un chascarrillo que me contó Sebastián Olivé, que contaban los antiguos telegrafistas y que iba pasando de generación en generación, que decía que uno de los torreros, por esas condiciones horribles de trabajo que tenían, porque eran muy malas, hubo bastantes muertos y enfermos graves por las condiciones meteorológicas, etcétera, que tenían. Y entonces uno de ellos pues cogió una depresión enorme
que todo esto es un chascarrillo, que no es real. Y se suicidó. Y entonces, claro, los de las demás torres, se suicidó, quiero decir, colgándose del aparato telegráfico. Entonces los de las demás torres creían que eso era una señal para la siguiente torre. Y entonces desde esa torre hasta la de Madrid se fueron suicidando todos los torreros que quedaban. Es simplemente eso. Nada más. Claro, por eso pasaron a la eléctrica rápidamente, Gaspar. Ahí está la clave. Yo quisiera hacerle una pregunta a Antonio. La cabra tira al monte y de la misma forma que he estado persiguiendo el posible hallazgo de algún anteojo de telegrafía óptica, también me he interesado por algún rastro de los bastidores o telégrafos propiamente dicho. Como sabéis, en 1868 se subastaron como hierro, en fin, como material que era. Esto a nadie se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no guardamos un ejemplar? Entonces la pregunta que le hago a Antonio es la siguiente. En sus investigaciones, ¿ha encontrado por casualidad algún rastro de dónde había ido a parar el telégrafo que coronaba la Torre del Retiro o Castillo o Castillete? No tengo ninguna idea, no. Pero vamos, seguro que no hay nada, porque este país, yo he estado en diferentes organismos y lo antiguo es considerado viejo y tirado. O sea que incluso en el organismo que yo he estado recuperando instrumentación de contenedores, instrumentación meteorológica que han tirado en contenedores y la tengo en los hangares de allí del Retiro. O sea que no, vamos, ni por soñamiento. No. Gracias, Antonio. Ahí sí que te tengo que dar la razón, Antonio. Yo he trabajado, por suerte, durante 25 años o más, casi 30. Primero en la biblioteca histórica, luego en el Museo Postal y Telegráfico y luego en el Archivo Histórico que creamos años más tarde. Y la verdad es que, y con otros compañeros que han trabajado, que trabajan todavía en otros lugares de España, y se dedican a eso, a intentar de defender un poco el patrimonio histórico documental o histórico documental fundamentalmente, y la verdad es que da pena, ¿no? En este país, si lo comparas, porque luego, claro, sales al extranjero, te invitan, te llevan a los archivos nacionales de Francia, al archivo de Prato de Italia, a la biblioteca, o al por ejemplo, a la biblioteca o simplemente a la National Library, que una colección de sellos españoles que se te caen las lágrimas, porque aquí no los tenemos. Entonces, quiero decir, hay una falta de sensibilidad cultural tan enorme que es un problema. Y que si tú estás ahí trabajando y trabajas en eso fundamentalmente porque te gusta, pues la verdad es que a veces te dan ganas de llorar, literalmente. Rafael está ahí también delante y hemos sido compañeros y amigos durante muchísimos años y me imagino que muchas veces también le ha pasado. Ha habido de todo, ha habido gente que se ha preocupado, pero la verdad es que en general da un poco de pena, sí. Sin embargo, hay organismos ejemplares, tú has dicho uno, que es el Observatorio de San Fernando, en el que sí o sí hay que ir. Allí tienes que ver la biblioteca, pero sobre todo el archivo. Un archivo que te quedas alucinado porque tú ves un instrumento que de 1800 y ves la nota de entrada, cómo ha sido subida hasta hoy. Pero el instrumento y cualquier cosa que... Entonces, ese es el ejemplo que se debería seguir, sobre todo aquí en meteorología, donde no hay ni archivo. No hay archivo ni de nada. Por todo eso que dices, perdona, hay que ir a Cádiz, aparte a San Fernando, luego a Cádiz también, pero bueno, digo a San Fernando porque es precioso el edificio, es un edificio precioso, y además porque al lado, justo, dentro del mismo ámbito, dentro del cuartel, está una de las torres de telegrafía óptica mejor conservadas que hay. La ha estudiado nuestro amigo Carlos
ha estudiado todas las líneas de Madrid-Cádiz a fondo, que vive allí en Cádiz, que es gaditano. Ahondando, si me permitís nada más que un momento, ahondando en la conservación. Yo he tenido la suerte de hacer algo, bueno, he hecho alguna conservación por ahí, ¿no? Y he recogido bastantes cosas de la chatarra, Antonio, o sea que a mí me apodaban el chatarrero dentro de este asunto. Y bueno, no voy a dar nombres, pero en un momento determinado empresas con muchísimo prestigio internacional aquí en España, pues a la hora de hacer sus museos correspondientes no tenían material. Y bueno, pues acudieron a diferentes, a quien realmente lo tenía. Yo, en honor a la verdad, quiero que se me entienda, porque no es vanagloria nada, pero la realidad es Telefónica, en un momento determinado, consideró que había que recoger un patrimonio histórico-tecnológico. Bueno, a mí me dijeron que me dedicara a esas cosillas, por eso digo lo de chatarrero, y en un momento determinado pues llegó a ser España, ya no digo Telefónica, aunque era propiedad de Telefónica, España llegó a tener el patrimonio histórico-tecnológico de telecomunicaciones más grande de Europa. Hoy no lo sé, yo hace años que ya no estoy en Telefónica, ya no lo sé. Digo esto porque me voy ahora al otro extremo, a Europa. Yo sí he participado por razones laborales, he visto cientos de museos, he sido secretario de ICON y eso me ha hecho ir por un lado y por otro. Hablo de lo de Telefónica porque hasta aproximadamente 1998 o 2000 aproximadamente, Alemania era la que lideraba el mayor patrimonio de telecomunicaciones, pero claro, en el momento que se bifurca el patrimonio que tenía, porque era correos, telégrafos y teléfonos, pues tenía el macro patrimonio. En el momento que se bifurca todo eso, o las PTTs que había que partirlas y tal, ¿no? Así lo decía Bruselas, pues entonces es Telefónica la que llegó a tener el máximo patrimonio histórico-tecnológico de las telecomunicaciones. Dentro de eso, claro, está correos y telégrafos que tiene el suyo que es tremendamente grande, eso es la verdad. Por eso termino con esto, Antonio. Lo de la chatarra es algo que es que, claro, lo que pasa es que muchas veces cuando llegabas allí a la chatarra, joder, no quedaban más que los tornillos, un poco más, ¿no? Lo bueno ya se lo habían llevado. Una pena, una pena. Eso es lo que quería decir. Que la sensibilidad, perdón, y también un detalle nada más. Estando como he estado en el ICON y en el TICHI, pues hombre, hemos frenado algunas hecatombes de fábricas de tejidos, sobre todo en la parte de Cataluña, o incluso la azucarera en Granada, de quererla destruir de la noche a la mañana, llegar allí ya con que estaban las excavadoras intentando quitarla. Eso ha ocurrido en muchísimos sitios de este país. Sin embargo, fuera, como habéis dicho, pues yo no he visto tanto España. No sé si estáis de acuerdo conmigo. No sé si me habéis oído, disculpa. Sí, Rafael. Pues eso es lo que quería comentar. Bueno, yo la verdad es que en España tenemos que aprender mucho de muchas cosas, sobre todo a nivel cultural y más en la situación en la que estamos. Desde la Asociación de Amigos de los Castillos, que se hizo en el 52, empezó con el tema de los castillos en nuestro ámbito de interés, ¿no? Y todavía hay mucha gente que no conoce que hay una muralla en Madrid, no solo una muralla, sino varias murallas y varios recintos fortificados. Y no solamente eso, sino que además existen elementos neogóticos, como puede ser este castillete, que en sí es una joya y debería estar incluido. De hecho, yo creo que está en estas cosas dudosas
de que la legislación del 85, que adapta el Real Decreto del 49, incluya todas las fortificaciones y elementos defensivos como bienes de interés cultural protegidos ya de por sí. Por lo tanto, aunque en sí no son un elemento defensivo, que se podría discutir porque todas estas torres tienen en la parte de abajo una zona sobre todo de aspilleras para fusilería, pues bueno, deberían ser integradas dentro de esa máxima protección cultural. Eso en referente a lo que es el continente, que son las torres y fortificaciones, pero ya además con aquello que decía Gilles, que es pues todo el material interior. Por lo tanto, sí que es loable esas actuaciones que habéis puesto muchos de vosotros en Arganda o algunas de estas torres que se han restaurado, pero la única forma que creo que tenemos es que todos los que nos dedicamos un poco a este ámbito o somos amantes de alguna forma, pues sigamos en esta dinámica de divulgar, sobre todo porque es conocer, ¿no? Al final, pues esta señora que se ha ido, Pilar Barraca, es la directora de museos del Ministerio de Cultura. De alguna forma se van llegando y se van dando a conocer desde la parte inferior de todo el elenco, que es el amante de la cultura hasta las instituciones, ¿no? Entonces, por un lado, agradeceros a todos los ponentes que hayáis estado y que nos hayáis abierto todavía más o que nos hayáis dado a conocer estas fabulosas obras que dentro de sí llevan muchas más información, ya no solamente es la obra en sí como un elemento adorable, sino que tiene su historia, como nos ha hecho ver Antonio, donde dentro incluso pues, podemos conocer las transformaciones y conocer un poco la historia de nuestro propio país. Por lo tanto, agradeceros habernos dado a conocer esto y creo que, bueno, pues el miércoles que viene todavía tenemos otra actividad a la que todos los que estáis en silencio, pero que estáis motivados, por lo que veo, por vuestros gestos de algunos, pues os invitamos a que participéis de igual forma y que todo esto va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Y bueno, la idea es, pues, que ya que tenemos un elemento de comunicación tan moderno como es la comunicación en Internet, pues utilizarla en todos sus canales y que se difunda este mensaje y que el castillo o el castillo del Retiro realmente lo podamos ver aquellos que pasamos por ahí, lo veamos bien, o sea, no como está. Pero bueno, no sé, Pablo, si quieres añadir alguna cosa, ya que Pablo y Yais, ya que sois vosotros los padres de la criatura. No, lo habéis dicho todo y yo creo que ya está todo dicho. Lo importante es eso, que difundir la historia, difundir el patrimonio y eso, y que se ponga en valor y esté visitable y adecuadamente por eso, restaurado. Está todo dicho. Vale, muy bien. Pues nada, sin más, pues nos vemos en la próxima reunión el miércoles. Lo que sí voy a pedir es, voy a activar todos los micrófonos y antes de despedirnos un fuerte aplauso para aquellos que tengáis micrófono, a todos los ponentes. Un segundito, que esto requiere... Un segundo. Bueno, tenéis que activar vosotros el micrófono. Entonces... A ver si... Antes del aplauso, que bien merecido de todos, quería agradecer el saludo que me ha hecho Gaspar personalmente al principio de su charla, de intervención. Efectivamente, hacía muchos años que yo no veía a Gaspar, ha sido un placer no solamente tener aquí de frente a Gaspar, sino también a Gilles, a Rafael, con los que me une mucha amistad desde hace muchos años, y ha sido una satisfacción escuchar las charlas de todos y especialmente también la última del Castillo del Retiro, del que prácticamente yo desconocía en su totalidad. Un abrazo muy fuerte para todos y mi mayor oración para los ponentes. De acuerdo. Muchas gracias, Isidoro. Un abrazo muchas para gracias. ti, Isidoro. Gracias, Isidoro. Un fuerte aplauso para... Nada, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Vemos. A Vale. ti. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.